ya vaya para 2 años de gobierno y no se ve nada de lo que prometió hacer para el cambio. Acude a la constituyente como una especie de oráculo. ¿El presidente Petro está llamando a una Asamblea Nacional Constituyente o no? Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar de nuevo en este canal. Gracias por seguirse suscribiendo. Si ustedes no lo han hecho, por favor, háganlo acá abajito de una vez. Suscríbanse, denle clic, suscríbanse y sigan compartiendo y recomendando este canal. Gracias. Estamos analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Precisamente, la noticia más importante de Colombia es a lo que convocó el presidente de la República, Gustavo Petro, el viernes pasado desde Puerto Resistencia, en el Valle del Cauca, en Cali. Exactamente, esto fue lo que dijo, quiero que vean. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Justamente para darles contexto, esto pasó después de que la reforma a la salud pues tuviera varios tropiezos en el Congreso de la República y él aseguraba que si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales, pues se debe convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Después dio unas declaraciones en el periódico El Tiempo en las que asegura que él no tiene ninguna intención de reelegirse y que no va a impulsar una constituyente en ese sentido. Quiero hablar con un protagonista importante de esta noticia. Él es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrado Jaime Arrubla. Gracias por estar con nosotros en este canal. María Camila, es un gusto para mí. Bien, ex magistrado, cuéntenos qué significaría primero, porque es que no lo queremos ver desde una perspectiva política por ahora. Después ya haremos un debate político y demás. Pero sí queremos verlo desde algo pedagógico, para que la gente entienda qué significa esto que está proponiendo el presidente. ¿Es volver a hacer la Constitución del 91? A ¿Cambiarla? ver, el problema del presidente es que es muy confuso. Una cosa dijo el fin de semana allá en una arenga pública, otra cosa dijo en una entrevista al director de un diario importante y realmente lo que uno trata de extraer eh, es que no quiere tocar la Constitución del 91, lo ha dicho, que tampoco necesita la constituyente para sus reformas, que ese no es el objetivo. Entonces piensa uno, ¿para qué? Él dejó 6 puntos muy gaseosos, que para llevar la justicia al ciudadano, eso no es motivo de constitución, que para la reforma agraria y la educativa, que no se distribuyen el presupuesto, eso es de que él haga sus presupuestos, para eso es la rama ejecutiva. Es decir, yo creo que el mensaje ha sido equívoco. La Constitución prevé una Asamblea Nacional Constituyente para reformarse ella misma. Es un instrumento de reforma de la misma Constitución que requiere varios pasos. Una, primero que todo, una ley del Congreso, que esa ley aprobada por ambas cámaras señale las materias y el procedimiento que se va a llevar a cabo. Esa ley la revisa la Corte Constitucional por vicios de forma, no por contenido. Y si esa ley es aprobada, pasa a como una convocatoria popular, que es lo que el presidente pareciera que es lo que él quiere, que la gente entre a participar y ahí requiere una tercera parte del censo electoral. Si eso sucede, vendrá ya la Asamblea Constituyente. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. A sesionar y a reunirse. Pero ese es el instrumento. Viene la gran pregunta es, ¿y la materia que va a reformar? El presidente está ensillando sin traer la bestia. No tiene bien definidas las materias. No sabe para qué quiere la constituyente. Yo creería que todo esto que ha armado el presidente es simplemente una estrategia política para ya vaya para 2 años de gobierno y no se ve nada de lo que prometió hacer para el cambio. Pues quiere mantener a sus huestes, a la sociedad, al pueblo, entretenido en este cuento nuevo de la constituyente, pues
para poner una efervescencia sobre un gobierno que no está gobernando. Ex magistrado, es que me llama la atención porque es que el presidente ha defendido en muchas oportunidades la Constitución del 91 y no solamente eso, sino que además en campaña prometió que no iba a tocarla, que no iba a convocar nunca jamás a una Asamblea Nacional Constituyente y de repente quiero citar el trino de él del viernes. Esto fue el viernes en la tarde. Dice, si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Por tanto, si esa posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de ese estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se puede arrodillar. Y justamente esto pasa después de que en el Congreso de la República tienen ciertos problemas para pasar la reforma a la salud, ¿verdad? Entonces, ese primer mensaje definitivamente hay que leerlo como el presidente Petro está llamando a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿o no? Pues sin duda lo está haciendo, pero después se va como a arrepentir de los temas. Él va a decir que es un proceso que empieza con los cabildos, pero uno lo que realmente ve, si analiza uno todo el conjunto de cosas, es que lo que quiere es agitación política al pueblo, mantener al pueblo entretenido en un estudio, en unas materias, porque él al final va a decir, mire, todo lo que quise hacer, esos de siempre no me dejaron hacerlo, por eso estoy convocando una asamblea constituyente, pero no se preocupen que no va a cambiar la constitución. Entonces, ¿para qué la está citando? Ninguno de esos temas que él dice, tal vez uno, el que cuando él dice que nunca más un fiscal general de la nación intervenga en política, pues tendría que ser que cambie el origen del fiscal, que no lo terne el presidente de la República para que se descontamine de ese contacto político. De resto, todo lo demás es materia o de él, de gobernar, o es materia de ley, pero no es materia de reforma constitucional. Sin embargo, él acude a la constituyente como una especie de oráculo que lo puede salvar de todos estos fracasos que el gobierno va teniendo en el Congreso. No pudo comprar las tierras que prometió, no ha podido hacer la reforma a la salud, no ha podido hacer la reforma pensional, esa reforma a la justicia no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué respuesta le da a la gente? Que es que no lo dejan y que va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo decida qué es lo que quiere hacer. Ni siquiera él dice qué es lo que quiere hacer con esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero para explicarle a la gente, doctora Roula, por ejemplo, no es que el presidente así lo quiera, pueda cambiar la Constitución. O sea, esto no es así. No es como que el presidente diga, se levante un día y diga, la cambie. No, eso no es así. No, él lo único que tiene es una iniciativa de Exacto. convocar el instrumento, el proceso constituyente. Si es por asamblea, es como les dije, Congreso, Corte Constitucional, enseguida votación popular y ya empieza la asamblea, si todo eso pasa. ¿Pero para qué? Es que yo tengo un instrumento y no digo ¿para qué lo voy? ¿Qué es lo que quiero reformar de la Constitución? Hágame el favor. Es que la Constitución no se reforma porque me fracasa una ley de régimen de salud o de pensiones o porque no se han podido comprar las tierras. Eso no es. Él acude a una retórica exacerbada porque la saca desde el vientre, diciendo que es que son los mismos de siempre los que han sostenido un Estado paramilitar, que no dejan prosperar esta república. Pero bueno, entonces díganos, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere reformar? Doctora Roula, ahora llama mucho la atención que tal vez dentro del espectro político nadie le copie, ni siquiera León Valencia, por ejemplo, de la Fundación Pares, no le copia Antonio Navarro, no le copia Humberto de la Calle, no le es decir,
O sea, gente realmente, incluso se puede decir hasta cercana al presidente, y el que sí le copió fue Germán Vargas Lleras. Y entonces de repente ahora el líder de Cambio Radical sale a decir que sí hay que apoyar la constituyente del presidente Gustavo Petro y que no más chantajes y que no más amenazas y que se convoque la asamblea. ¿Cómo lee usted eso? A ver, aquí realmente de muchos sectores políticos ha habido el deseo de una constituyente. Acuérdese, el mismo José Obdulio la Bueno, trató de alentar para una reelección de Uribe, el para reformar expresidente la Duque. justicia. El doctor Vargas Lleras, pues yo creo que es más como una respuesta de retórica a Petro. No nos da miedo la constituyente, convóquela, que estamos listos para vernos, así leo yo lo de Vargas Lleras. Incluso algunos dicen que Duque se quiere buscar una reelección y eso sí implicaría una reforma a la Constitución por acto legislativo, por constituyente. Es decir, yo veo que en el país ganas de una constituyente han tenido muchos. Pero ¿para qué? Es que lo que estamos preguntando es ¿para qué quieren la constituyente? Si no quieren tocar la constitución del 91, como lo dijo el presidente Petro al director de este periódico que lo entrevistó, y después aclaró que no, que la constitución no la toca, entonces ¿para qué es? Ah, que es que no se ha cumplido. Pero para eso no es reforma, para eso se hace cumplir, no está pues en el gobierno para hacerla cumplir. ¿Y se hace cumplir a través de qué? ¿Cómo se le da importancia a la educación en el presupuesto? ¿Cómo se le da importancia a la justicia en el presupuesto? ¿Qué es lo que el presidente no ha hecho? Es que yo digo, cuando a uno le fracasan las políticas de gobierno, tiene que buscar una salida popular, política. Yo todo esto lo veo, es un manto político de distracción por 2 años de fracasos gubernamentales. El periodista Daniel Coronel este fin de semana fue uno de los periodistas, tantos periodistas que escribió sobre este tema y daba una frase que decía que esta propuesta del presidente no solamente es inviable en términos políticos, sino que además puede condenar a Colombia al retorno de una extrema derecha revitalizada. ¿Usted coincide con él? A ver, todos los esquemas políticos son de gobierno, oposición y cambian. Mire, el gobierno anterior era de derecha y por eh, problemas de gobierno, pandemias y muchas otras cosas que no es del caso analizar acá, se le abrió el espacio a la izquierda. Ahora, si la izquierda no hace bien la tarea, le va a abrir otra vez el espacio a la derecha. O sea que no está demasiado lejos el analista que usted cita de un enfoque positivo. Si a Petro no lo hace bien, no cumple con lo que dijo, le va a abrir el espacio a un gobierno contrario. Yo no digo que de ultraderecha, pero sí un gobierno de derecha. Pues doctora Roula, vamos a ver finalmente qué pasa con esta propuesta del presidente, en qué termina. Yo quiero que usted vea de pronto nuestra querida Dai, que está justamente detrás de todos los trinos y todo, está apoyándonos, tal vez si tiene el último trino del presidente referente a este tema, porque es que justo ya no se está refiriendo el presidente a Asamblea Nacional Constituyente, sino que se está refiriendo como un proceso constituyente. Dice, para sincerar el debate, muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que hago protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución se impuso de facto en el país. Habla ya de un proceso constituyente. ¿Cómo ve este último trino del presidente? Sí, es un lenguaje exacerbado, más con una invocación política. Él vuelve y acude al paramilitarismo, que es horrible, eso que vivió el país, pero vuelve y vuelve a acudir al pueblo. Pero mira que lo que está haciendo es política. Esto de convocar a un pro constituyente es una política para echarle una cortina de humo a todas esas reformas que no ha podido sacar. Bien, pues expresidente de la Corte Suprema, gracias por haber estado con nosotros en este canal. Le mandamos un abrazo. María Camila, ha sido un gusto.
Un cordial abrazo. Gracias, feliz viaje. Gracias a todos y a todas. Por favor, háganos saber qué opinan de esta entrevista, qué opinan de todo lo que ha pasado recientemente con el presidente. ¿Están de acuerdo o no con esta constituyente, Asamblea Nacional Constituyente a la que está convocando el presidente? Si finalmente la está convocando o no, qué opinan sobre las más recientes declaraciones del primer mandatario, no solamente en X, sino en la entrevista también que le dio El Tiempo. Es importante que vayan y la vean. Mil y mil gracias por haber estado hasta el final de este video. Por favor, suscríbanse acá abajo y me cuentan. Chao.